Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oye, bienvenidos a un nuevo Café con R. Hoy día no estoy jugando las sillitas musicales por si acaso, ni menos tengo una amarilla que es diferente a todo lo que ustedes están viendo acá. Y esto es porque tengo una invitada genial, Adriana Guerrero, del Club de Innovación, y vamos a hablar de un tema pero hasta aquí, está acá, Nexotech, un encuentro de 6 claves para caminar por una misma vereda. Oye, bienvenida Adriana Guerrero, bienvenida a este Café con R, donde impulsamos la innovación, donde impulsamos el emprendimiento. ¿Qué más te puedo decir? Muchas gracias por estar acá. No, nada, pues al revés, a ti, gracias Roberto por la invitación y también por el espacio para poder hablar sobre innovación, emprendimiento, innovación corporativa, también transferencia tecnológica, bueno, todos estos elementos que están en la misma juguera. Exacto, y es tan importante porque naturalmente después de este congreso de Nexotech 2025, justamente, y lo quiero repetir, organizado por el Club de Innovación, es un espacio donde se juntó la ciencia, donde se juntó la empresa, donde se juntó innovación, donde tengo la impresión de que hubo muchas conversaciones y que esto naturalmente puede cambiar el rumbo de nuestra economía. Así que Nexotech, este congreso, nos dejó un mensaje muy claro. Si queremos avanzar, debemos caminar por la misma vereda, no nos vayamos por los otros costados. Así que, bueno, hoy día les propongo a todos nuestros oyentes y a la gente que nos está mirando que tengamos este viaje por 6 claves que desde la mirada y el trabajo del Club de la Innovación nos puede marcar la diferencia. Primero, vamos a hablar esto de caminar por la misma vereda. Y ahí, Adriana, te quiero eh, invitar a conversar sobre el Club de la Innovación que lleva muchos años promoviendo esta visión. Y estamos derribando muros para el conocimiento fluya y se transforme en un valor real para Chile. ¿Qué condiciones hacen posible que actores tan distintos trabajen de manera coordinada? A ver, bueno, ahí tú mencionaste algo clave. Club de Innovación lleva 20 años en el ecosistema. ¿Y por qué lo traigo a colación? Y también respondiendo a tu pregunta, porque son 2 décadas en que se ha podido transitar muy en paralelo o en conjunto con los diferentes actores del ecosistema de innovación y emprendimiento y sobre todo las empresas para ver también cómo todos, de hecho nos incluimos, nos vamos ajustando a estos nuevos tiempos, cómo hemos ido amoldando durante estos 20 años. Y justamente ahí eso coincide con cuáles son estas condiciones que van permitiendo que se trabaje en este ecosistema con los diferentes actores. Hoy día tenemos una densificación de actores dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento no menor. Entonces eso hace que sea un desafío aún mayor poder ir generando estas condiciones. Para que uno trabaje de manera coordinada, porque están las incubadoras, las aceleradoras, los centros de investigación, los hubs de transferencia tecnológica, la misma academia, la empresa que juega un rol súper importante también en esto. Entonces, si tú me preguntas cuál es como el factor así como principal, para poder articular esto o trabajar de manera coordinada, yo creo que es el propósito. Tiene que haber un propósito compartido. Y hablando un poco también desde la triple hélice, o sea, este valor compartido no solamente tiene que surgir de un actor, no solamente de un club o de una empresa o de una academia, al contrario, ese valor compartido tiene que estar resuelto entre la academia, la empresa y el Estado. Una visión súper holística, con diferentes lógicas, pero que coinciden en un punto de encuentro que va construyendo agendas en comunes en torno a un propósito en común que es justamente este desafío país. Productividad, sostenibilidad, fomento productivo, desarrollo social. Entonces, todo esto va a ir generando que se habiliten y se posibilite también esta colaboración de confianza, las reglas del juego claro y con los incentivos también como súper alineados. Oye, Adriana, y después de justamente de todo este tema que es súper importante, lo que tú me acabas de nombrar, ¿qué rol juegan ustedes como Club de Innovación en facilitar este camino?
Me voy a tomar de lo último que mencionaba, como el tema de la ¿Sí? confianza, las reglas del juego y tener estos como incentivos súper alineados también. El Club de Innovación, como comentaba, es un hub de innovación corporativa que lleva 20 años en el ecosistema. Entonces, estar 20 años en el ecosistema también te posibilita conocer a muchos actores, público, privado, emprendimiento. Entonces, también uno tiene que tener una postura. Nosotros tenemos hoy día una postura súper agnóstica, neutral, que también nos ha permitido movilizarnos y ir adaptándonos a cómo se va moviendo este ecosistema y este mercado también. Funcionamos mucho desde la demanda. El Club de Innovación no genera investigación ni tampoco la producimos a escala industrial, porque muchas personas se nos acercan como que, oye, podamos pilotear. Al contrario, nosotros somos ese puente anclado que traduce el lenguaje de cuáles son los desafíos que hoy día tienen la industria, la empresa en particular, para poder anclarla con esas necesidades o esas capacidades que se encuentran hoy día en en el ecosistema. Entonces hablamos de estrategia, de ¿Ya? innovación Dale, dale, dale. abierta y de formación y cultura. Entonces ahí vamos mezclando diferentes matices. Oye, ¿y existen errores comunes que pueden generar alguna fricción entre la academia y la industria? Sí, o sea, yo creo que, de hecho el otro día lo hablaba con unas reuniones que tuve, que esto es como en buen chileno, como un guatazo que uno tiene. Sentimos que como ahora ya no tenemos pandemia, este año en particular, que se vino consolidando desde el año pasado, es como si nada hubiese pasado y estamos retomando todo lo que dejamos cuando fue el modo pandemia. ¿Y por qué traigo a colación este ejemplo? Sí. Porque hoy día seguimos repitiendo como los, no sé si errores, pero los mismos desafíos. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos un desafío, pero monumental, de poder articular estos dos mundos que no siempre conversan, que van en tiempos y ritmos diferentes, pero que son súper complementarios entre sí. Existe una fricción que para mí, y muchos lo conversamos dentro del ecosistema, que se llama asimetrías de información, y eso se traduce en brechas de colaboración. Si hay dos entes que no conversan entre sí o no se integran con la información adecuada, no van a poder colaborar de una manera eficiente y óptima. Entonces, el error más frecuente es la falta de comprensión mutua. Es decir, que desde la academia se piensa en tiempos súper distintos o muy largos para lo que una empresa requiere, y el rigor científico siempre está eh, buscando quizás otros temas versus la industria, que busca la rapidez y el retorno. Y también busca madurez tecnológica en muchos desarrollos. Por algo también van a buscar tecnología fuera de Chile, siendo que acá lo tenemos todo. Tenemos un buen capital humano, tenemos norma, tenemos quizás infraestructura que está subvalorada, pero está. Entonces hay un término de comprensión mutua, de ir generando confianza o destrabando esta desconfianza, mejor dicho, y tener las expectativas súper alineadas con lo que hablaba al principio, es un propósito en común. Oye, y hablando de esta brecha entre investigación y comercialización, la industria, entre paréntesis, me gusta tu perro, ¿cómo se llama? Gala, sí, ella siempre está Ah, ahí metida tu en todo perrita. sí. Sí, que genial. Y te miraba, pero así como diciendo, oye, qué fan que tengo acá, es maravillosa Adriana, ¿ah? Entonces se llevan bien, ¿ah? Sí. Pero vamos a volver al programa. Brecha entre la investigación y la empresa. Oye, y una de las cifras que a mí me ha llamado la atención y comentaba en Nexotech, que dice que de cada 125 proyectos de I+D, solo dos llegan a comercializarse. Y esto no es solamente por un problema técnico, sino que hay un tema cultural, hay un tema de gestión. Así que ahora nos vamos a meter en esta área y me gustaría saber cómo podemos reducir esa brecha sin perder la calidad científica. Qué buena pregunta, porque tú hablaste de una palabra súper, un concepto súper importante, calidad, calidad científica. Y acá me quiero detener porque aquí no se trata de bajar la calidad,
Porque Chile, insisto, tenemos un muy buen capital humano, tenemos muy buenas universidades que de hecho no le tienen nada que envidiar. Por ejemplo, cuando una persona sale a estudiar un máster o fuera de Chile o tiene la oportunidad, y te lo aseguro, quizás sí, van a haber temas que son culturales, que uno tiene que aprender, adaptarse, temas de conocimiento, pero probablemente no vamos a tener que envidiarle tanto o mucho a otras universidades fuera de Chile. ¿Y por qué digo esto? Porque no se trata de bajar la calidad, sino de complementar la investigación con la pertinencia. Y cuando me refiero a pertinencia, hablo de la pertinencia de la demanda, del mercado, de cómo traducir esos esos desafíos, esas problemáticas que tiene la empresa en oportunidades que sean pertinentes y que se puedan traccionar desde el conocimiento que viene desde la academia. Hoy sí, es verdad, se habla mucho de investigación y desarrollo, pero poco se habla de transferencia tecnológica, que son complementarios pero son diferentes. Entonces Claro. ahí también responde el número que tú, la cifra, la data que tú dabas. Entonces, hoy día muchas empresas hacen investigación y desarrollo, o se traduce eso en la, por ejemplo, tenemos grandes empresas que hacen investigación y desarrollo. Y tenemos también, por obviedad, la academia que hace investigación y desarrollo. Pero ¿cuánto de eso se traduce en comercialización o en contratos tecnológicos? Es muy, muy bajo. Eso también responde a cuánto estamos invirtiendo, que no es un costo, cuánto es la inversión de investigación y desarrollo en Chile que también tenga que traducirse con el PIB. Y eso impacta la productividad. Entonces, todo es complementario. Y el tema de la calidad científica es muy relevante. La ciencia debe mantener su excelencia, pero a la vez también debe ir abriendo estos espacios de validación temprana con la industria. Nosotros acá en el club y en el ecosistema se suele hablar mucho de los TRL, que básicamente se traduce en la madurez tecnológica que tenga un desarrollo. Entonces, las grandes empresas o las empresas suelen requerir madurez tecnológica alta. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un producto o servicio que ya haya sido piloteado. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un emprendedor que viene desde la academia o tienes un científico que tiene una gran idea y solamente la tiene en paper, pero necesita inversión para que esto se traduzca en un primer pilotaje, en un primer prototipo, en un primer MVP? Hay baja, muy baja inversión. Y aquí tienen que estar involucrados el Estado y el privado. Por eso también acá es un llamado como a compartir riesgos. Si queremos generar crecimiento, queremos generar fomento productivo, hay que invertir en I+D. O sea, Totalmente cierto, o es, sea, justamente, y qué bueno que hace este llamado y hay que gritarlo fuerte. O sea, si no hay inversión tanto del Estado como de los privados, es difícil que podamos avanzar. Oye, justamente ahí se me ocurre algo. No, de repente me gustaría pensar como que los académicos piensen como si fueran empresarios y los empresarios piensen como si fueran académicos. ¿Cómo sería ese juego? ¿Cómo lo ves tú? es que ese juego existe, de hecho, en otros países. Te hablo, por ejemplo, ¿Ya? de un MIT, algo como súper conocido, el MIT, que ya. Pero aquí, por debajo, ¿por qué suceden como esos juegos de roles? Que nosotros ahora, claro, lo vemos como un juego de roles, pero fuera de Chile, si tú vas a otros países un poco más desarrollados o que invierten más en investigación y desarrollo, es porque esto se tradujo en una política pública de largo alcance. No es política corta de gobierno, no, esto es política pública de largo alcance. Claro. Una estrategia país. Lo hizo Corea del Sur, lo hicieron en Europa y también porque hay incentivos regulados y normados. Donde, por ejemplo, la industria o la empresa ya le paga a un investigador para que investigue no solamente lo que al investigador le interesa, sino que investigue con real sentido de lo que le importa tanto a la sociedad y cómo eso a través de la empresa se va a traducir. Entonces hay un tema de incentivos también, en que también mi investigación no solamente quede en un 100% para la empresa, sino que yo también sea parte de esto, como a modo de negocio. Entonces, por ejemplo, hoy día existe un proyecto de ley de transferencia tecnológica que sigue muy dormida en el Congreso. Y eso también responde, por ejemplo, a que no puede ser que estemos cambiando a cada rato los ministros de ciencia. Y teníamos una muy buena ministra. Entonces hay que relevar más ese ministerio. Y las reglas del juego
se tienen que ir traduciendo en proyectos que lleguen a etapa de comercialización. Ahí hay que ver temas de, no sé, si me preguntan factores, no sé, es como financiamiento para escalamientos tempranos, para que puedan llegar a pilotear, para que puedan llegar a un primer prototipo. Generar marcos regulatorios adaptados, sobre todo a las tecnologías que están emergiendo. Eso es súper importante. Sobre todo con el boom de transferencia tecnológica, o sea, de transformación digital que tuvimos, sobre todo en pandemia. Y esta versión al riesgo de ir compartiendo este riesgo. Culturalmente la empresa tiene baja tolerancia al riesgo, sobre todo en I+D. Entonces acá sería como es una oportunidad, hay que tomarlo como una oportunidad. Si queremos seguir creciendo y como somos un laboratorio abierto para experimentar y con industrias tractoras, bueno, hagámoslo, pero hay que colocarse como los pantalones largos ya. Oye, y entonces, por lo que te escucho, sí tiene sentidos claros y una cultura empresarial orientada justamente a esta colaboración. Las ideas les cuesta harto madurar, pues entonces, en esa área, ¿qué cambio de mentalidad y ahí estamos hablando del lado empresarial y también del Estado, y de políticas también, ahí viene más del Estado, se necesitan para revertir esta situación? Porque no me imagino que nos vamos a quedar con todas las posibilidades que tenemos, nos vamos a quedar siempre donde estamos. Eh, claro, porque por ejemplo tú bien lo dices, ¿por qué nos quedamos siempre donde estamos? Porque también, a ver, Chile es un país de minería. Y de ciertas industrias que nos han ayudado mucho a sostener el PIB. Y eso está perfecto, pero también hay que diversificar la matriz productiva. Y cuando me refiero a diversificar la matriz productiva, es un punto que tú recién acabas de colocar sobre la mesa, es decir, estamos cómodos porque quizás tenemos industrias que nos dan o nos facilitan tener esa comodidad en términos macroeconómicos. Pero si nos miramos por dentro y vemos también lo que está pasando con otros actores a nivel internacional y la competencia que hoy está sucediendo y con todo el tema también geopolítico que estamos viviendo, porque van a cambiar muchas cosas, es ¿Sí? importante ir generando nuevos espacios con lógicas de distribuir ciertos recursos que ya tenemos. Y por eso comento el tema de diversificar la matriz productiva y apoyar el fomento también para hacer un crecimiento económico desde la industria, público, privado y academia. Entonces no necesitamos pasar a una lógica como de proyectos aislados, con estas asimetrías de información o de trabajar en silos, sino hay que tener una lógica de ecosistema. Y eso también conversa mucho con los procesos de políticas públicas de largo alcance, de que sean sostenidos, que exista una inversión fuerte y una articulación, diría yo, como de conglomerados privados, por decirlo, para no llamarlo clúster, pero sí tiene que existir algo más regulado y más normado. Y Eh, eso no lo tenemos. tienen que, yo diría que lo tenemos muy desde el discurso. Hay hechos concretos que hoy día están sucediendo, por ejemplo, con los temas de hidrógeno, litio. Creo que se ha avanzado bastante y de una manera también responsable, porque nos va a impactar. Pero, por ejemplo, si empezamos, por ejemplo, el tema de hidrógeno verde y litio, yo creo que es parte de la diversificación de la matriz productiva. Pero también está la acuicultura, ahí sí que hay harto y más de. Es muy potente y es una industria súper tractora y potente. Vitivinícola también, ganadera, turismo. O sea, ahí tenemos un golazo si quisiéramos darlo. Entonces, hay un tema de no trabajar de manera aislada y que cuando hablemos de colaboración se traduzca en hechos concretos y que se puedan medir, que existe un retorno a la inversión. Absoluto, absoluto. Imagínate cuando tú hablaste de turismo, ahí el espacio que hay con estos paisajes que tenemos desde el norte hasta la Patagonia es impresionante. Sí, de hecho Corfo hace como ponte 3 meses atrás, hizo un lanzamiento de un hub de turismo, no me acuerdo cómo se llama, pero si ya hay organizaciones públicas que trabajan con el tema, hoy día se está generando de manera más
catalizada, se podría decir, que el turismo sea un eje principal como de economía, porque lo tenemos todo, pero lo hemos explotado quizás de manera muy vaga. Y hay como innovar también en ese espacio. Exacto. O sea, yo creo que ahí hay entonces hay un polo de distribución. Pero entonces hablemos de algunos modelos internacionales, justamente productos de Congreso, que pueden inspirar, porque vino gente de Corea, vino gente de Sí. España, donde hay justamente en España el turismo es tremendamente importante, gente de México, del Tecnológico de Monterrey, y donde todos ustedes compartieron casos de ecosistema donde la innovación fue clave y fluyó gracias a diferentes alianzas estratégicas entre los distritos tecnológicos y un financiamiento estable, tanto del Estado como de los privados. Ahí, en esa parte, ¿qué elementos de estos modelos se podrían adaptar a nuestra realidad chilena? Voy a tomar el caso de Corea del Sur Ya, porque es un país semi similar a lo que estuvo viviendo Chile. a Y yo ver, creo que es un buen ejemplo para no replicar, pero sí adaptar y adoptar ciertos procesos, ¿ya? ¿Qué pasa? Corea del Sur es un país muy similar a nosotros en términos de economía, ¿ya? Y es un país chiquitito, sí, pero ellos también se pusieron como meta país generar una política pública de Estado con foco estratégico para invertir más en sus industrias. O sea, invirtieron más en investigación y desarrollo. Pero fue una propuesta, así como que, mira, estamos mal, hay que empezar a invertir en nosotros mismos. Si tenemos un buen capital humano, podemos exportar, nos pueden comprar. Hoy día de lo que vive Corea básicamente, más allá del turismo que se ha abierto un poco más estos últimos años, es de la tecnología que vende. O sea, las grandes empresas tecnológicas están allá. Eso es un clúster, es un polo tecnológico. Chile, si quisiera, podría hacer exactamente lo mismo. Somos un país abierto a la experimentación. Hay parques tecnológicos, hay centros de pilotaje, somos un laboratorio abierto, como se suele decir. Entonces yo creo que eso es un buen factor. Lo que pasó en Corea del Sur o Alemania, no sé, que siempre estamos hablando como de Europa, pero siempre nos vamos más para el lado de Alemania por el tema de industria y de manufactura que son referentes. En el caso de Corea, que apostó, como te digo, a una política consistente en el tiempo, a una inversión pública fuerte y a una articulación, y aquí voy a decir algo interesante, con los privados. Los privados tienen que jugar un rol importante en esto. Eh, Nosotros culturalmente solemos ver al privado como si fuese como un rechazo instantáneo. Al científico le pasa lo mismo, como que si es privado y tiene plata, no, es como que no, no, es imposible. Y muy por el contrario, es súper complementario todo lo que tenemos. Si tú no tienes inversión, probablemente va a tener que venir del privado. Y eso no es negativo. Al contrario, va a generarse réditos sustancialmente positivos para la sociedad, ni siquiera para el privado, para todos. Entonces esos casos donde tú inviertes en investigación y desarrollo y generas inversión y no lo ves como un costo, vas a estar generando retorno, o sea, intrínsecamente. de todas maneras. Oye, hablemos de otro tema que a mí me parece también relevante, que es la innovación climática. Y ustedes han Mm, enfatizado que sin financiamiento, y nuevamente volvemos a la plata, a las lucas, dispuestos a asumir riesgo, es imposible escalar soluciones. O sea, realmente imposible. aquí tiene que haber este cambio de mentalidad porque tenemos que escalar soluciones para la transición hacia una economía baja en carbono. Y aquí está, y el llamado, y te digo, Adrián, ábrete y cuéntalo y pídelo. ¿Cómo podemos incentivar la inversión en tecnologías verdes de largo plazo? Aprovechemos de convencer a los Sí, inversionistas de apostar por estos proyectos, porque esto tiene un retorno a largo plazo, pero como sociedad los sí, necesitamos. total. De hecho, tú comentas que, bueno, acá tiene que haber inversión, tiene que involucrarse el privado y los que están fuera del privado que no lo vean como que esto es un lucro. O sea, sí, vamos a lucrar, pero vamos a lucrar todo en el buen sentido de la palabra. La competencia no es negativa, es positiva. O sea, ¿cuál es el problema en ser competitivos? Seamos competitivos a nivel país. Eso es súper Exacto. positivo. Entonces,
ahora con los temas de innovación climática, todos los temas que se están viendo en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, es un temazo. Nosotros lo vemos mucho en todas las empresas hoy, y también porque están saliendo varias certificaciones en los temas de ESG. Y eso es súper importante de ir revisando. Algunas empresas ya lo van a tener que tener por KPI, porque hay normas, porque hay temas de circularidad, porque te están midiendo los temas de descarbonización. En Chile se han cerrado plantas o tienen un deadline para cerrarlos, para que no impacte también con los temas de carbono neutral. Entonces, es un tema importante y que hay que incentivar la inversión, insisto. Esto es un llamado y una invitación al privado que si se entienden que hay tiempos diferentes, pero también un tema de voluntades. Primero hay que generar marcos regulatorios que den certeza y estabilidad. Y eso ya en Chile se está produciendo. Hay mesas técnicas, hay mesas de trabajo, hay proyectos de hecho de una estrategia de economía circular. Nosotros hemos estado participando, dando algunos tipos de retroalimentación con otros actores del ecosistema también para ir ajustando esa nueva normativa de la estrategia de economía circular de aquí al 2030, 2050. Entonces, se tiene que establecer un marco regulatorio como el rayado de cancha. Exacto. Segundo, hay que ir estableciendo instrumentos, y vuelvo al punto de la inversión, para financiar procesos o instrumentos financieros, básicamente. Eso es. Como lo tiene la Corfo, bueno, ahora hay que ir ajustando un poco la brújula y que esos instrumentos financieros también se traduzcan en reducir el riesgo compartido. Por ejemplo, los fondos de inversión público y privada tienen que estar. Y mejor aún si es privado y privado. Ojo ahí. Pero dando acá el ejemplo de que tiene que existir una conversa entre lo público y lo privado, tienen que haber, no solamente tiene que existir la ley I+D para que la empresa postule, pueda adjudicarse un proyecto que esté bajo esa ley y se reduzca ciertos porcentajes de impuestos. Está perfecto, eso es una parte de los incentivos, pero también tienen que existir otros instrumentos que ayuden a reducir el riesgo y también que esto se traduzca en una co-inversión público-privada. Muy bien, está clarísimo. Y claro, yo diría que lo último es como, esto es importante, pocas veces lo digo, yo creo que es importante, es ir dando vitrina a cuáles son los beneficios o el impacto que se genera desde la tecnología y que no solamente es retorno económico, sino que es un tema de competitividad futura como país, y cómo también nos entregamos a los ciertos capitales de inversión extranjera. O sea, mostremos lo que hacemos bien, sepamos Buena marketearnos, idea. sepamos vendernos. Eso es Qué súper bueno importante. qué bueno que nos pudiste compartir eso, porque creo que es súper importante generar vitrinas para que nos miren y de ahí, Luquita, inversión. Así que está muy, muy bueno esto. Qué bueno que nos contaste esto. Oye, quiero invitar a alguien más a la inteligencia artificial. Y este es un tema nuevo, entre comillas, pero finalmente la inteligencia artificial, el Nexotech. El Club de Innovación la presentó como la nueva infraestructura productiva de la era digital, de lo que estamos viviendo ahora. Sí. Y advertiste justamente que su valor real depende del factor humano, pensamiento crítico, ética, resiliencia. Entonces, ¿cómo preparamos talento capaz de liderar esta transformación que está aquí? Porque ya ni siquiera el próximo año está aquí. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Hay un concepto que lo aprendí hace un par de años atrás, o que lo puso más en boga una muy buena colaboradora que tenemos, que es la Denise Goldfarb. Y hizo una charla con el Club de Innovación para diferentes gerentes o líderes de innovación. Y puso dos conceptos que son claves: upskilling y reskilling. Entonces, eso quiere decir que cuando tú llegas a cierto grado o nivel de madurez profesional, y ya aprendiste muchas cosas, no quiere decir que no tengas que no seguir aprendiendo, al contrario, que tienes que ir como reactivando y como actualizando de ciertos conceptos y ciertas temáticas y tecnologías que van sucediendo en la vida cotidiana y en la vida profesional.
Eso es súper importante, como la reconversión laboral está muy en boga. Hay empresas hoy día, y lo sé de fuente muy directa, que están definiendo no contratar tantos ingenieros porque saben que la persona, o sea, nosotros, no vamos a ser quizás tan esenciales en ciertos procesos. No digo que no seamos importantes, pero en ciertos procesos dentro de la cadena de valor productiva no se van a estar considerando porque justamente existe la inteligencia artificial que impacta, como tú bien decías, usaste un concepto en infraestructura productiva. Exacto. Entonces, eso es con la clave. Entonces aquí se tiene que, ¿por qué puse el ejemplo del upskilling y el reskilling? Porque hay una formación dual. Hay una técnica en datos, hay temas de algoritmo, hay temas de automatización, pero que tiene que estar ir combinando con ciertas habilidades más blandas. Liderazgo, ética, pensamiento, Entonces, pensamiento crítico, o sea, entender lo que uno lee o entender lo que uno hace. La comprensión lectora, aunque uno suene como de perogrullo o como chistoso decirlo, es relevante porque toda la data que se genera en estos nuevos procesos viene de los seres humanos. totalmente. Probablemente hay máquinas que están empezando a pensar por sí solas, pero es información, data que se generó desde un ser humano. Entonces necesitamos que yo y los otros profesionales que hoy día estamos en el mercado laboral, que no solamente programemos, sino que se entienda el impacto social y estratégico que tiene la inteligencia artificial. Tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos, como cuando llegó la revolución industrial y ya, por ejemplo, tenía ahí una persona que te batía el huevo y otra que te hacía la harina y justo apareció, no sé, la licuadora. Ya no necesitáis una persona que te bata el huevo. Es Existía, súper doméstico el ejemplo, pero es así de es que real. es de verdad, o sea, así se luce el cambio. Oye, el tiempo está volando rápido, 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 y nos hemos entretenido re harto, ¿ah? Y te quería hacer una Sí. pregunta. ¿Qué industrias, Adriana y Guerrero, después de todo lo que nos contaste, tú crees que se verán más transformadas por la inteligencia artificial, digamos, en los próximos 5 años, digamos, en 2003? A la vuelta de la esquina. Estamos a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? A la vuelta de la esquina. A ver, industria. Bueno, ¿Crees que la bueno, agricultura, la una industria. minería, no sé? No, una industria, por ejemplo, que usa harta data, hablando de la data, con la respuesta que te está dando, el servicio financiero, Sí, FinTech. O sea, ya está pasando y va a pasar aún más si es que nos ponemos en el escenario de los 5 años, que es un futuro inmediato, ni siquiera inmediato, es inmediato. La industria del FinTech, la industria de salud, no ya. la dejemos ¿Cómo? A ver. pasar. Yo creo, porque ahí en la industria de salud se genera también harta data y también los temas de diagnóstico que hoy día, por ejemplo, yéndome al tema de Corea del Sur o de Alemania, hoy día existen tecnologías y emprendimientos y desarrollos que se están generando para que todos los diagnósticos, las radiografías o hasta las operaciones se generan a través de inteligencia artificial. Puedes tener la validación de un doctor por obvias razones, pero es un complemento hoy día en el área de la salud, los temas de inteligencia artificial. Desde la cirugía hasta la toma de un diagnóstico, no sé, de un dentista, o sea, son cosas muy prácticas, ¿ya? Y, no sé, estoy pensando como en países más grandes, pero ya está, en manufactura avanzada, que se usa mucho en la minería. Por ejemplo, cuando tú mencionas, no sé, minería, bueno, manufactura avanzada, es ahí donde la inteligencia, yo creo que artificial, va a ayudar a acelerar ciertos procesos y va a personalizar, no sé si personalizar, pero sí optimizar ciertos procesos. Yo creo que eso, entonces es como si fuese esto en paralelo, pero vamos a ir viendo cambios profundos. Energía, logística, educación, hablando de upskilling y reskilling. Hay países que hoy día los temas de la conversión tecnológico lo tienen desde el colegio, o sea, lo tienen desde la básica. Nosotros debiésemos tener un reajuste y una actualización de las mallas en los colegios. Académica. Sí, ¿Sí? totalmente. Oye, Adriana, ¿sabes tú que después de todo el programa fantástico, y me quedo con varios mensajes que tú nos entregaste? Primero que todo, caminar juntos, privados, públicos, sí o sí. Me Sí. quedo, cerrar brecha.
No colocarse el tiro en la pantalla que esto no se puede hacer. Me quedo con articular redes. Si no tenemos las redes, no nos movemos entre nosotros, no nos va a ir bien. Me quedo también con inspirarnos en modelos probados. ¿Para qué vamos a estar inventando la rueda? O sea, si podemos y lo podemos mejorar, fantástico. Tenemos que financiar el futuro. Tú lo dijiste muchas veces en el programa. Importante, financiemos el futuro. Y el último que me queda, que es lo que estuvimos hablando con nuestra última invitada, abrazar la inteligencia artificial, pero con humanidad, entendiendo que tenemos que colocar el segundo apellido, inteligencia artificial con humanidad. Oye, Adriana, ha sido un espectáculo, porque todos los mensajes que tú nos entregaste fueron tremendamente valiosos, así que te quiero agradecer desde Un Café con R, invitar a todos nuestros amigos que el próximo que viene es tan bueno como este, así que siempre terminando. Adriana, muchísimas gracias y te agradezco enormemente, que estés muy bien, que te vaya bien. A ti, muchas gracias. Lo último, solo para cerrar, el Dale. mensaje es decir que Chile tiene hoy día una oportunidad enorme para transformar el conocimiento en soluciones que van a impactar nuestra economía, nuestra sociedad y sobre todo el planeta. Y si pensamos en esta vereda de hablar con propósito común y compartido, tiene que ser con una mirada a largo plazo. Eso. Te tengo que aplaudir, te tengo que aplaudir. Oye, nuevamente, muchísimas gracias, que estés muy bien. Chao.